Mañana el Congreso de los Diputados reformará el Código Penal y cambiará la historia porque cambiarán algunos delitos que han sido clave en los últimos años para dar respuesta a los desafíos soberanistas, como el referéndum ilegal de Cataluña en 2017, el famoso 1 de octubre, que llevó a destacados líderes de esa comunidad a la cárcel. Ahora las cosas parecen haber cambiado y los aires del independentismo parecen volver a soplar. La política vive tiempos convulsos y no hay que olvidar que en esos 6 meses, o dentro de 6 meses, vamos a tener elecciones municipales y autonómicas y en un año generales. Aquí en Navarra esta imagen ha dado mucho que hablar en estos días. Partidos políticos como UPN, Partido Popular, Ciudadanos o Vox se sumaban a esta concentración de apoyo a la Guardia Civil, denunciaban que el gobierno de Pedro Sánchez y de María Chivite quiere echar de Navarra al Instituto Armado bajo el pretexto de asumir las competencias de tráfico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y el Gobierno de Navarra, que ante esto ha vuelto a salir a las declaraciones públicas para decir que de eso nada, que la Guardia Civil de momento sigue en Navarra, que nadie les echa, simplemente se están asumiendo esas competencias, las de tráfico. Comenzamos. Saludamos a quienes nos acompañan en esta mesa de análisis para abordar estas cuestiones. José Suárez, por parte de Navarra Suma. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. Hola, muy buenas noches. Bienvenido. Gracias, encantado. Saludamos a Inma Jurío, por parte del Partido Socialista. Inma, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. A María Solana también, por parte de Geroabay. María, ¿qué tal? Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bienvenida. Es que y a Mayorga Ramírez, habitual también en estas mesas de análisis por parte de H. Bildu. Gabón, buenas noches, Mayorga. Gabón, muy buenas noches. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues vamos a escuchar lo que decía esta misma mañana Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, a propósito del debate que se va a llevar a cabo mañana con esa reforma en el Congreso de los Diputados, con esa reforma del Código Penal que de alguna manera anula ya uno de los delitos que tiene contemplados, como es el de sedición, y va a modificar también otro, como es el de la malversación. Vamos a escuchar el análisis que hacía el líder de los populares esta mañana. El hecho de despenalizar el referéndum en España y el hecho de despenalizar la utilización de fondos públicos para poder celebrar el referéndum abre la vía, deja la vía expedita a que se pueda celebrar. Y además ya Esquerra Republicana, que está gobernando Cataluña y es el socio del señor Sánchez, ha dicho que vale con el 50% de participación y que ese referéndum sería válido con el 55% de votos síes. Bueno, pues el caso es que esta reforma lo que ha hecho de alguna manera también es agitar el avispero político, despertar viejos fantasmas en torno a una palabra que parece tabú, el referéndum. En plena polémica por la modificación de los delitos de sedición y malversación que se someterá a votación este jueves en el Congreso, Esquerra Republicana trabaja en un posible referéndum de independencia en Cataluña y el Gobierno responde. Mire, eso no va a suceder. En castellano, con un gobierno presidido por el Partido Socialista, nunca se va a celebrar un referéndum de ese tipo. Y en catalán, no hi haurà referèndum. No habrá referéndum. Y los hechos nos avalan. En la época del Partido Popular, es que creo recordar que fueron 3. Los referéndums, consultas, que se celebraron de forma irregular. El secretario del Partido Socialista en Cataluña, Salvador Illa, sí apoyaría una consulta de autogobierno, pero no de autodeterminación. Lo que va a haber es un intento, como siempre, de encontrar soluciones a través de los caminos que las instituciones marcan. Me parece una buena noticia que el PSOE por fin diga la propuesta que tiene. Lo que para la oposición sigue siendo un referéndum con otro nombre. Yo lo que pediría al Partido Socialista es que deje de tratarnos como tontos y que deje de mentir. Y encima tienen la desfachatez de decir que el separatismo ahora está más calmado que nunca. Hombre, claro, si les dan todo lo que piden. Y para evitarlo, el Partido Popular ha presentado este miércoles un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la reforma exprés del Código Penal. Bueno, pues una reforma que, como decimos, llevará a cabo en principio mañana, antes de acudir al Senado para, se entiende, quede ratificada. Vamos a escuchar una declaración más, la del líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, que en los últimos días también, de alguna manera, en sus declaraciones han suscitado también parte del debate político. Apuesta por un debate en torno al autogobierno,
pero descartando otra palabra también a veces tabú dentro del ámbito político, como es la autodeterminación. No se despenalizan conductas que se dieron en 2017, ni se desprotege a España. Y por si a alguien se le ha olvidado, sigue vigente el artículo 155 de la Constitución española. Si a alguien se le ocurriese volverlo a hacer, volvería a actuar el Estado de Derecho. Generosidad toda, ingenuidad ninguna. Fue un compromiso del presidente del Gobierno en su discurso de investidura. Se comprometió a actualizar el Código Penal y cumplió. Cumplió y se ha generado todo este debate, una reforma express que nace, señor Suárez, en el 10 de noviembre, cuando se hace ese planteamiento por parte del presidente del Gobierno, y aquí nos encontramos con la reforma que ha ido al Congreso. Bueno, yo creo que a nadie se le escapa, y está muy claro que al final esta modificación del delito de sedición y de malversación favorece, favorece claramente a responsables políticos de ERC, de Esquerra Republicana de Cataluña, por los delitos que cometieron con el referéndum en Cataluña. Y se les favorece solo y exclusivamente por una razón, porque los necesita el señor Sánchez para que apruebe sus presupuestos. Es decir, el señor Sánchez modifica el delito de sedición y de malversación, favoreciendo a estos dirigentes de Esquerra Republicana que han tenido penas de cárcel y ahora están inhabilitados, de tal manera que van a poder volver a las instituciones mucho antes de las condenas que tienen actualmente, porque les favorecen, como digo, esta modificación, y a cambio, el señor Sánchez ha recibido el apoyo de este partido para apoyar los presupuestos generales del Estado. Esto, desde todos los puntos de vista, no tiene nombre. Esta utilización de la legalidad, del Código Penal, para favorecer a unos señores, y todos debemos ser iguales ante la ley, aunque sean políticos, todos debemos ser iguales ante la ley, porque es la base del Estado de Derecho y de la democracia, para mantenerse en el poder. Es que no tiene nombre desde ningún punto de vista y no tiene explicación. Lo pueden vestir, lo pueden adornar, lo pueden decir lo que quieran, pero en realidad cualquier español con un poco de sentido común ve lo que hay. Yo te quito la pena, yo te dejo la posibilidad de volver a las instituciones, y tú, a cambio, me apoyas los presupuestos, y yo sigo en el gobierno y sigo siendo presidente. Tan sencillo como esto. Ahora podemos enredar, podemos decir, podemos hablar de 1000 cosas, pero el fondo de la cuestión es esta. Yo modifico la ley para que tú me votes a mí y yo pueda seguir siendo presidente. Es lo que ha hecho el señor Sánchez con ERC. Es decir, ya lo vimos con Bildu. Presos por presupuestos. ¿Ahora qué vemos? Quítanos las penas por presupuestos. Estamos otra vez negociando los presupuestos generales del Estado, el señor Sánchez utilizando prebendas que rayan la legalidad, el Estado de Derecho, y que ponen a las instituciones de la democracia en una situación de máxima debilidad. Es que yo la verdad lo veo clarísimo, y cualquier español también, digan lo que digan el Partido Socialista. Señora Jurriau, adelante. Bueno, yo creo que se están utilizando palabras muy gruesas por parte del PP. En primer lugar, se está poniendo en cuestión la democracia, y igual tendríamos que centrarnos en qué es el concepto de democracia. Creo que no es una democracia autoritaria, es una democracia que busca acuerdos. Lo que queremos decir es que después del discurso del señor Suárez, representante del PP, pues parece que el Código Penal deja de tener vigencia o que hay delitos que dejan de estar penados, nada más lejos que la realidad. O sea, el delito de malversación sigue estando penado, no se va a permitir que se realicen referendos porque siguen estando prohibidos, y sigue habiendo delitos de prisión para aquellos que malversan o que utilizan los caudales públicos en otro destino diferente para el que están previsto. O el de desórdenes públicos, que es en el que o el de desórdenes públicos, que sería lo que vendría a sustituir a la antigua sedición, sin olvidar que sigue existiendo en el Código Penal un delito que es el de rebelión, y sigue existiendo, como bien ha dicho el señor Illa, el artículo 155, que por cierto le podríamos recordar al PP que con bastante más lealtad institucional y sentido democrático el Partido Socialista le apoyó cuando decidió aplicar el 155 en Cataluña. Cuestión muy diferente y concepto muy diferente que el que tienen ellos de democracia.
que es yo no te apoyo en cuestiones de Estado cuando tú estás en el poder. También tenemos que tener en cuenta que el Partido Socialista siempre dijo, a raíz de los incidentes de Cataluña, que iba a actuar con sentido político, iba a evitar el conflicto jurídico y que iba a intentar dar soluciones políticas a cuestiones que no se resolvieran en los tribunales. Y yo creo que esta reforma del Código Penal va en este sentido, teniendo en cuenta además que ese Código Penal, estos delitos que hoy se están reformando, fueron reformados por mayoría absoluta por el Partido Popular en el año 2015 para impedir que el señor Mas llevara a cabo un referéndum. El señor Mas no fue condenado por malversación, que ustedes estaban intentando que fuera condenado por malversación, no lo consiguieron. Lo único que consiguieron fue más revueltas en Cataluña, lo único que consiguieron fue un referéndum en Cataluña, un referéndum ilegal en Cataluña, y lo único que hemos conseguido nosotros, rebajando todo eso, fue estamos haciendo lo que en 2015 intentamos evitar que hicieran ustedes, y es intentar pacificar y mantener la convivencia en situaciones que se dan en comunidades autónomas, en este caso en Cataluña. Julián, y eso es democracia, vamos a seguir mucha debatiendo, más democracia que la que nos está vendiendo el PP. Vamos a seguir debatiendo, por supuesto, a lo largo de esta mesa, pero vamos a permitir también que se expresen quienes les acompañan en la mesa. Señora Solana, adelante. Bien, voy a tomar el final de la intervención de la señora Jurió, porque es verdad que antes del 1O hubo un 9N y se nos ha olvidado. A algunos parece que se les ha olvidado, pero es verdad que a otros no se nos ha olvidado. ¿Cuál fue? No sé si el principio, porque ha habido muchos otros casos y ejemplos de judicialización de la política, pero desde luego que fue un punto de inflexión fatal para buscar un atajo que no ha llevado sino a una ratonera, que es en la que nos hemos visto inmersos todos y todas, no solo Cataluña y los catalanes y las catalanas, y que nos ha traído hasta donde estamos hoy. Y es precisamente esa reforma que en el 15, como bien ha dicho hizo de manera absolutamente unilateral, porque tenía entonces la capacidad de hacerlo solo el Partido Popular, porque tenía mayoría absoluta, y lo hizo con ese objeto. Entonces, escuchar a Josécho decir que la utilización de la legalidad es espantosamente insultante en este caso, cuando lo que se está haciendo es revertir la utilización de la legalidad, que no debía ser insultante, cuando la tornó donde hoy está el Partido Popular, pues no tiene sentido. Es que no puede el Partido Popular, que ha sido quien ha judicializado la política hasta el extremo, quien hizo exprofeso y a su medida, concretamente a la de sus intereses políticos y electorales, una reforma del Código Penal express en el 2015, utilizando su mayoría absoluta, no puede hacer esta valoración. Quiero decir, otro argumento habrá que buscar, o tendría que buscar el Partido Popular, porque con este que están utilizando, siento decírtelo, no hacéis sino tirar piedras sobre vuestro tejado. Entonces, para nosotras, el hecho de que se vuelva a esa previa del 2015, se aparque aquella reforma tan interesada y que dio como resultado el que ya hemos visto, una judicialización extrema de la política, bueno, es una buena señal y es un buen paso de retorno a donde se estaba, que no es otro lugar que el punto en el que no había una solución para la cuestión territorial del Estado español. ¿Le han mentado al partido que usted representa, señor Ramírez? Sí, y como bien es conocido, a nosotros nos gusta ir al fondo de la cuestión, a la raíz. De ahí la radicalidad de Euskal Herria Bildu, porque vamos a la raíz de las cosas. Y la raíz está fundamentalmente en la cuestión democrática de fondo. Es decir, más allá de las modificaciones del Código Penal, etcétera, al final está la consideración que es mejor que haya urnas o que no haya urnas. ¿Qué es más problemático, que la gente vote o que no vote? ¿Qué genera más controversia? Si cuando una sociedad decide que quiere votar, lo ejerce, o que si cuando una sociedad quiere ejercer el voto se le reprima. Nosotros entendemos
que indubió prodemocracia. Es decir, el principio democrático debe prevalecer sobre todos los esquemas nacionalistas españoles que quieren impedir de alguna forma que los territorios puedan expresarse con naturalidad. No sé, quizá tendríamos que ampliar el foco de aquellos que ya llevamos años y somos de la EGB, pues sabemos el mapa que nos ponían en la pizarra, pues cuántos países tenía Europa y cómo eso es dinámico y cómo se van generando, y algunos de una forma natural democrática y otras conflictiva, efectivamente, pero es una cuestión que hay que vivirla con absoluta normalidad. Mire, durante 40 años había quien no quería en este Estado que se votase nada. Pues se votaba, y luego, pues se sigue votaba. habiendo Eso no- quizá los eso no mismos implicaba o las debate. mismas querencias, lo que quieren seguir indicando es qué se puede votar y qué no se puede votar. Y nosotros creemos que ahí está el meollo de la cuestión. ¿Qué problema existe si una nación, si un territorio quiere ejercer su derecho a voto y que la ciudadanía decida si quiere tener otra relación con el Estado español o no, o si quiere tener la misma relación con el Estado español que tiene Portugal? ¿Por qué no? ¿Qué problema democrático hay? Y lo que nos debería llevar pues bueno, pues a la consideración de afrenta democrática fundamental es cómo puede ser que personas que representando a la ciudadanía porque le han depositado el voto en un programa en el que se comprometían a convocar un referéndum, cuando son mayoritarios en su parlamento, no hacen sino ejercer y comprometerse y cumplir con aquello que se habían comprometido, luego pueden acabar en la cárcel por poner urnas de forma pacífica. Ese es el escándalo. Y ese es, desde el punto de vista democrático y radical que representamos Euskal Herria Bildu, lo que en este debate nosotros queremos poner encima de la mesa. Te matizo muy, adelante, muy rápidamente. Víctor. Mira, la República Democrática de Alemania, que es un país desaparecido, por muy democrática que apareciese, su nombre no era democrática. Y le voy a decir más, esos 40 años de franquismo se votaba, pero eso no quiere decir que hubiese democracia. En Rusia se votaba, en Cuba se vota, en Venezuela se vota, pero son países que no son democráticos. En Escocia se vota. Votar, En Escocia se votar, vota. En Escocia es democrático. votar, En Quebec es votar democrático. no es En sinónimo Chequia es de democrático. La En democracia- Eslovaquia es democrático. Perdón, En Kosovo es yo no he democrático. interrumpido, Mayoral, que no te he interrumpido. Pero no haga Lo que trampas quiero- en la dialéctica. No, la dialéctica la has hecho tú porque la No. democracia es votar con garantías. Con garantías. Si no hay garantías en esa votación, que sea con una serie de ¿Quién dice requisitos... quiénes son las garantías? ¿La derecha navarra foral y española? Que no ha querido no, votar pero- ni el pero, amejoramiento. a ver, o sea, esto vamos a ver. Claro. Esto Vamos es a abrir un mejoramiento poquito. no han querido ni votarlo Está muy ustedes. interesante este debate Es que vamos a ver. en este lado de la mesa, pero vamos a abrirlo Sin también. palabras. Si para ti la democracia es votar... Sí, Madre mía, sí, es para lo ti fundamental. Cuba es No, democracia. para mí Cuba es democracia. No, es que es la esencia. Cuba es democracia. La esencia de la Cuba es democracia. Y eso es lo que democracia. es No, la esencia de la alucinante que aún no lo democracia- sepan. La la esencia esencia de la es el democracia Estado de Derecho. es votar. La democracia- Es que la Señora ciudadanía Ajurio, pueda señora ejercer su Solana, derecho a voto. Y la democracia y la No, no, isonomía no, no. son la base. Y son la base, son isegoría. base. Y la isegoría. Yo sé que Y usted la sabe isegoría. griego, pero sabe lo que estoy diciendo. No, es la igualdad isegoría. ante la ley Pero la y esencia de la garantía del democracia Estado de es el Derecho. gobierno del Sin pueblo. Sin Estado de Sí, Derecho no hay democracia. Me también quedo con había esa este palabra, de- me quedo con de esa derecho palabra, franquista. isegoría, me quedo con esa palabra para para permitir que Bueno. muy pacientemente estaban escuchando este face to face, por decirlo de alguna manera. Dónde iba a ir el discurso, sabiendo quiénes íbamos a ser los contertulios, yo tenía muy claro que Mayorga, y igual también María, podían acabar, en vez de hablando de la reforma del Código Penal, del referéndum. Bueno, pero Estaba es que clarísimo que pero íbamos... es que el debate también ha ido Estaba por ahí, clarísimo que íbamos a derivar en eso. Entonces yo, en vez de ponerme a discutir si Cuba es una democracia o no, me voy a limitar a lo que pienso que es mi país. Señor Suárez, por favor, sí. Bueno, a lo que yo pienso que es mi país, que para el Partido Socialista mi país es España y el Partido Socialista hoy está en el gobierno de España y tiene que defender la Constitución donde se establece la unidad territorial. El referéndum hoy no está permitido, el referéndum para una autodeterminación, una independencia de un territorio del resto de España. No está permitido en la Constitución, el Gobierno tiene que defenderlo, pero es que además el Partido Socialista entendemos que eso debe ser así, pero es que por mucho que se trate de defender aquí, tampoco Pero tiene... la dialéctica cambia. ¿Una consulta sobre autogobierno? Tampoco, por ejemplo? no están planteando una consulta sobre autogobierno. Una consulta sobre autogobierno es una ponencia sobre el mejoramiento en Navarra, o es la ponencia que sobre el estatuto han podido hacer en el País Vasco. Y luego decir, bueno, el resto de los estatutos de autonomía, no todos, pero sí muchos, se someten al referéndum de la ciudadanía. El mejoramiento de Navarra, por ejemplo, no, pero si llegamos en una ponencia al acuerdo de que se someta,
eso será una consulta sobre la situación, sobre el autogobierno. Vale. O sea, no nos engañemos, Salvador, y ya no está diciendo otra cosa. Otra cosa es el referéndum que pueden proponer determinados partidos independentistas. El PSOE no lo comparte por convicción, pero es que además hoy no está permitido en la Constitución, ni siquiera en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. O sea que todos esos que han ocupado cargos políticos y de gobierno en Cataluña y que han promovido ese referéndum ilegal, pues están cumpliendo lo que están cumpliendo, porque es que ni las propias normas de las que democráticamente se habían dotado les permitían celebrar ese referéndum. Yo no he hablado de referéndum. No podría, porque creo que está en la raíz de todo esto, y la realización del referéndum, el 1O, nos trae donde estamos exactamente. O sea que no hablar de referéndum es bastante poco responsable y bastante poco ético y lógico. Digo, si queremos tratar el tema en Honduras, pero no he hablado de referéndum todavía, he hablado de que nos transporta esta decisión, si mañana se lleva a cabo y se produce lo que se prevé que se va a producir, nos transporta a un otro momento en el que no habíamos resuelto el problema, y el problema va a seguir sin resolverse. Eso es lo que he dicho, y eso me preocupa más que el referéndum, porque mi pregunta es: ¿qué se va a hacer para resolver el problema? Es decir, ¿y después de esto qué? Parece que Esquerra se da por satisfecha, no lo sé. Tampoco hemos tenido ocasión de escuchar, porque han tenido ocasión justico de conocer la posición del Partido Socialista. Hasta muy tarde no han tenido clara cuál iba a ser la propuesta. Por eso creo que tenemos que dejar madurar un poco más y ver qué pasa. Porque la valoración que hagan los catalanes y las catalanas, a mí personalmente me interesa. Me interesa conocer su valoración y si ellos y ellas creen que es suficiente o no, y si se ajusta o no a lo que ellos prevén que van a necesitar para poder ejercer su derecho ciudadano en su comunidad, en este caso en su país. Entonces, claro, a mí esto me preocupa, ya lo iremos viendo, veremos con la reforma, pero la cuestión es ¿qué más se va a hacer? Y luego, claro, es verdad que se está volviendo a reformas express, lo hemos denunciado en otras ocasiones, como cuando se reformó la propia Constitución, que parece intocable, inamovible y casi imposible de reformar en muchas cuestiones cuando se ha requerido, y hemos visto como no lo es en otras tantas, ¿no? Entonces ha habido reformas express también de la Constitución. Ahora se está dibujando un constitucional también bastante a la medida. Hay debates bien importantes abiertos que no sabemos cómo culminarán. Entonces, yo, aparte del debate que no se ha abierto aquí, que es la ponencia de la LORAPNA, que todavía no se ha abierto, entre otras porque el Partido Socialista considera que no es el momento. Bueno, pues vamos a esperar a ver cuándo sí es el momento, pero no vamos a esperar tanto, lo seguiremos reclamando. Y digo eso porque decía que es el presidente Sánchez, que se había comprometido, se ha dicho, yo creo, en las declaraciones que hemos escuchado, que no se está haciendo sino cumplir con aquello que el propio presidente prometió, porque se comprometió a hacer esta revisión y está cumpliendo lo que promete. Bueno, pues veremos qué pasa finalmente, porque también se había comprometido, y termino con esto, el presidente Sánchez, a revisar el control que se ejerce sobre el CNI, y ayer vimos que incumplió la palabra dada. Entonces veremos en qué concluye, cómo deriva, qué pasa. Otro melón. Bueno, es otro melón que está abierto. Ellos se han encargado de abrirlo. Mesa, porque ya tenemos Lo que me preocupa es que se abren muchos melones y no se cierra ninguno. Eso me preocupa. Lo importante es que el presidente del PNV se cierran casi todos los melones. Vale que el presidente Sánchez no se comprometió en este aspecto antes de las elecciones. Este compromiso venía después. Esto no le dijo a los ciudadanos cuando le votaron que fuese a hacer esto, justo dijo lo contrario. Dijo que iba dijo lo contrario, que cumplirían las penas, que los que habían cometido delitos cumplirían las penas. Y ahora estamos viendo cómo las penas se intercambian por presupuestos. Eso es lo que ha hecho Sánchez. Y esto es lo que no tiene nombre. No estoy tergiversando el discurso político. Esta es la cruda realidad, y lo dijo Otero, y presos por presupuestos, y ahora vemos que RC lo ha dicho. Déjeme terminar, señora Jurío. Y ahora vemos, que lo ha dicho RC, que ahora el Partido Socialista, pues Sánchez ha aceptado pues el modificar el delito de sedición y de malversación, y por tanto reducir las penas de dirigentes de RC, y a cambio RC apoya los presupuestos. Es tan sencillo como esto. No busquemos cosas más raras, porque el debate podemos ampliarlo todo lo que queramos, pero el hecho concreto de lo que estamos hablando es de la utilización del
del Boletín Oficial del Estado, de la promulgación de una ley para obtener un apoyo político. Y esto, lo mire como lo mire, es una barbaridad democrática. Lo mire como lo mire. Pero se puede, sí, señor Ramírez. ¿Es legítimo? Es legítimo. Insisto, en el fondo Hay que respetar estamos el en un juego terreno, democrático. estamos en un terreno de profunda hondura filosófica en cuanto a la ética política. Es decir, qué es lo legítimo, qué es lo ético y que si fíjese... no lo dude, pero vaya. No, pero déjeme terminar. Hay varios temas de ética política, desde luego, previos a la Sí, está la democracia, honestidad intelectual de dejar intervenir y estar Pero dispuesta si a que te convenza. Si me has interrumpido antes 3 veces y no me has dejado hablar, y ahora te quejas de que te interrumpo yo. Bueno, no, hable, interrúmpame, pero puede... Hable y luego hablaré yo y me dejas. No, si usted lleva 3 turnos, y yo he estado silenciosamente esperando en este segundo. No es el segundo. Que digo que es una cuestión de hondura política y ética, porque al final el problema lo podemos suscitar. ¿Qué problema hay si en Cataluña quieren decidir si quieren ser independientes o no y deciden que quieren ser independientes y por lo tanto se independizan? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema tiene usted? ¿Qué problema le suscita? Vale, entonces podemos ir a la ley y al principio de isonomía, de isegoría, y podemos también utilizar la estrategia de la dialéctica erística de Schopenhauer, que tiene 33 estratagemas para tener siempre razón, y podemos intentar tener razón independientemente de que entremos al fondo de la cuestión, pero si entramos al fondo de la cuestión llegamos a la hermenéutica y ahí llegamos a Rodríguez, a Herrero de Miñón, y Miguel Herrero de Miñón, como usted sabe, es uno de los padres de la Constitución. Si no lo sabe, se lo digo yo. Y en palabras del propio, el propio Miguel Herrero de Miñón dice que en ningún lugar de la Constitución está constreñido a la posibilidad de desarrollar un referéndum. Por lo tanto, si el padre de la Constitución está diciendo que esa interpretación que ustedes hacen de la Constitución tan restrictiva, tan dogmática, es improcedente, pues fíjase lo que va a decir Euskal Herria Bildu. Por lo tanto, leccioncillas, pues las menos. Y vayamos a la cuestión. Termino. A usted qué con problema. Voto secreto, con control de urnas, con contabilización de votos, etcétera. Usted, si no es un si se hace todo eso, ¿usted está dispuesto a aceptar que Cataluña se independice? Cumpliendo con la legalidad. Sí, vigente. ¿está usted dispuesto? Cumpliendo con la legalidad vigente. ¿Está usted dispuesto? Cumpliendo con la legalidad vigente. ¿Está usted dispuesto a aceptar? Le estoy respondiendo. Que le estoy diciendo. ¿Está usted dispuesto a que la legalidad vigente? Yo, fíjese si la estoy cumpliendo. Que estuvimos como formación política ilegalizada hasta que el Constitucional dijo que cumplíamos la legalidad vigente. Le repito la pregunta, ¿está dispuesto a aceptar por alguna de los motivos o con un ejercicio democrático que usted considere oportuno que Cataluña se constituya como Estado independiente? ¿Sí o no? Yo defiendo la Constitución española. ¿Usted defiende la Constitución española? No, yo defiendo la Constitución española. ¿Usted defiende la Constitución española? Yo no. Pero no, yo le pregunto. No defiende la Constitución española. Pero yo le pregunto. Usted la quiere vulnerar. Usted la quiere incumplir. Igual una cosa es defenderla y otra es aceptarla. Es un nacionalista Señora español, Ajurio, le había no dejado democrático. Le había dejado antes con la palabra en la boca cuando estaba realmente hablando del significado de la democracia el señor Suárez. Yo sabe lo que pasa, que es que lo veo muy fogoso y muy apasionado defendiendo... ¿Pero cuál de los dos? Porque bueno, claro, al señor Suárez, que últimamente está muy exaltado. Por apasionada tampoco te quedas tú atrás. Bueno, pero es que tú has sido un descubrimiento estos últimos días. Yo creo que, bueno, se ha subido está la el política, nivel. está la política en los política últimos está días muy caldeada, es interesante. cierto. Entonces yo creo que defienden esto tanto porque les va muy bien todas esas cesiones que hacemos cuando en realidad son aprobaciones por mayorías, o sea, legítimas y democráticas, cuando lo que quieren tapar es otras cosas que realmente se están metiendo en esa reforma del Código Penal y que es la obligación que tiene un gobierno y una democracia y un sistema constitucional a modificar, que se está introduciendo en el Código Penal, la modificación de la forma de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque en esa irregularidad democrática a la que nos ha sometido el PP no quiere llegar a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y yo creo que esas son anormalidades democráticas a las que nos está sometiendo el Partido Popular. Y se está callando y está haciendo mucha algarabía con la sedición, con la malversación, que ellos modificaron unilateralmente y con mayoría absoluta para tapar que finalmente la democracia va a cumplir su función y es renovar aquellas instituciones que exige la democracia y que forman parte de la democracia y que ellos están impidiendo. Lo que vais a hacer es nombrar los jueces que vosotros queréis y para eso vais a vulnerar la Constitución. Y lo estáis Hasta ahora haciendo a través de están dos nombrados enmiendas los que vosotros queréis, por eso no queréis modificar, para que entre otras mayorías Eso es lo que va a hacer el Partido diferentes. Socialista. Y por eso hemos pedido un recurso de amparo al Tribunal Constitucional porque las dos enmiendas que habéis presentado eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo podéis pedir un recurso de amparo al Tribunal Constitucional de una ley que todavía no se ha aprobado?
aprobado. No, de las enmiendas, porque estáis utilizando de un tribunal una ley para que al final introducir tiene que... Y no hemos hablado todavía de la Guardia Civil, de si sale o no de Navarra. Bueno, saben ustedes que el domingo hubo una concentración en Pamplona de apoyo al Instituto Armado, en la que estuvieron, entre otros partidos políticos, Unión del Pueblo Navarro, el Partido Popular o Ciudadanos, además de Vox. Hablaremos de ello tras la publicidad. Hasta ahora mismo. Aquí seguimos en este dilema que hemos planteado hoy miércoles, entre otros asuntos, el relativo a la Guardia Civil y el futuro que tiene en Navarra cuando se asuman las competencias de tráfico. Un futuro sombrío para partidos como Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular o Ciudadanos, que apoyaron la concentración que tuvo lugar este pasado domingo en la comandancia de Pamplona en favor de la Guardia Civil. Y nada más lejos de la realidad para el Gobierno de Navarra, que insiste en que la Guardia Civil no sale de Navarra una vez se asuman esas competencias, simplemente saldrá de las carreteras en favor de la Policía Foral. Lo decía así la portavoz del Gobierno, Elma Sáez. A veces nos encontramos con un peligroso vicio por parte de quienes acusan a los ajenos de cometer errores propios, y esa falta de coherencia que lleva a encabezar manifestaciones como la del pasado domingo, pidiendo que no se lleve a cabo algo que saben de sobra que no va a suceder, como es eliminar la presencia de la Guardia Civil en Navarra. La transferencia de tráfico es una realidad que estará próxima a cerrarse, pero viene de mucho tiempo atrás, con gobiernos forales de diferentes colores. Bueno, señor Suárez, ¿por qué, si el Gobierno insiste en que la Guardia Civil no va a salir de Navarra, se insiste en que sí? ¿Por qué usted lo tiene tan claro? Vamos a ser pulcros. Sí. Y es muy fácil. La agrupación de tráfico de la Guardia Civil desaparece de Navarra. Sí, pero se generaliza. No, unos dicen que no va a desaparecer y otros dicen que va a desaparecer. Yo lo digo claramente. Y sí, pero que va a salir de las carreteras parece un hecho, y eso nadie lo duda. La agrupación de tráfico de Guardia Civil desaparece de Navarra. Este es el hecho. Yo no digo el Seprona, otras agrupaciones de Guardia Civil, yo no hablo de ellas, yo hablo de la agrupación de tráfico. Ya. Y el Gobierno de Navarra esto no lo puede negar porque es así. La agrupación de tráfico desaparece. Lo que nosotros estamos defendiendo es que las transferencias pueden llevar implícito que desaparezca o que no. La Guardia Civil podría quedarse vigilando las carreteras de Navarra junto con la Policía Foral, tal y como se está haciendo, y que Navarra ampliase sus competencias en tráfico, en temas administrativos como son el tema de la gestión de multas, el tema de la seguridad vial, el tema de la autoescuela. Claro que se puede. ¿Por qué? Porque la transferencia no es transferencia sí o transferencia no, tiene muchos matices. Y el matiz importante es que esta transferencia implica, tal y como está hecha, la desaparición de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Bueno, lo vamos matizando entonces. Yo digo el hecho concreto. O sea, ya no entramos en titulares, estamos hablando ya rigurosamente. Y esto es la cruda realidad. Y esto es un cambio de la posición del Partido Socialista, que tradicionalmente no defendía la desaparición de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, para ser precisos. Pero esto es una cesión que se hace al nacionalismo precisamente para que la señora Chivite se mantenga en el poder, porque ha sido una exigencia, tanto de Bildu como del PNV. Bueno. Es más, es que se llegó a pactar con el PNV, con la coletilla aquella que todos nos acordaremos, la transferencia de tráfico, como en el País Vasco, que le impuso el PNV, y después ha vuelto a vender el mismo hecho, la desaparición de la agrupación de tráfico de Navarra, con Bildu, poniendo una fecha determinada. ¿Por qué? Porque es una reivindicación política, ideológica, no es algo que afecte favorablemente a la seguridad en nuestras carreteras para los ciudadanos de Navarra y los que nos visitan. No, se favorece el servicio de seguridad. ¿Reivindicación política, ideológica o histórica, señora Jurio? Lo estaba apuntando, reivindicación política e ideológica, sí, de aquellos que defendemos el autogobierno de Navarra, de aquellos que defendemos unas competencias que tenemos recogidas en la LORAPNA, que vienen avaladas por la Constitución, y que es la competencia histórica de tráfico y seguridad vial, a ejercer en exclusiva por la Policía Foral.
Yo, mire, no me voy a meter con el representante del PP, salvo en que no meta a mi partido en fregados que no son nuestros. El Partido Socialista, el Partido Socialista ha defendido siempre la competencia exclusiva, señor Suárez, la competencia exclusiva de tráfico para Navarra. UPN ha defendido la policía integral y de referencia para Navarra, que ahora solo hablamos de una policía de referencia y le diré desde cuándo. Y yo con usted no me voy a meter porque yo entiendo que el PP es un partido y solo está defendiendo las tesis que tiene el PP, un partido eminentemente centralista que no reconoce las diferencias territoriales del Estado español y que no reconoce y que sobre todo no reconoce el autogobierno de Navarra y que vayamos asumiendo esas competencias que tenemos reconocidas en la LORAFNA y también en la Constitución. Pues porque nunca lo ha reconocido. Ustedes, el PP nunca ha defendido la transferencia de tráfico a Navarra, de ninguna de las maneras. Ahora, lo que no voy a admitir es tampoco, como partido, es que se digan mentiras. Hoy ha matizado, la Guardia Civil no va a salir de Navarra porque va a seguir ejerciendo otras funciones que no son las de tráfico y seguridad vial, porque nos corresponden y se va a producir la transferencia. Ahora, usted me puede decir en el País Vasco y en Cataluña, la Guardia Civil sigue estando en las carreteras, ejerciendo otro tipo de controles, que no son los de tráfico, pero sí ejerce otro tipo de controles. No, usted ha dicho siempre que nosotros lo que queremos echar es a la Guardia Civil de Navarra por una reivindicación de partidos independentistas o concretamente de H. Bildu. Y eso es mentira. Y mire que no me gusta decir a nadie que dice mentiras, pero esto es mentira. Entonces me gustaría que no se repitiera. Eso es verdad. Que no se repitiera. El PP siempre ha defendido que no se produzca ninguna transferencia a Navarra, y menos en tráfico, ni en ninguna otra competencia que afecte a materias de seguridad pública. Pero la mayoría de los partidos de Navarra, incluso aquel que hoy, y pese a que a usted no le guste, está en coalición con usted, que es UPN, también ha defendido esas transferencias en exclusiva de tráfico. Señora Solana, que es que si no se nos va el tiempo y enseguida le doy la palabra al señor Ramírez. Sí, yo estoy tranquila, entre otras cosas, porque estoy a la espera. Quiero decir, veremos qué sucede, cómo culmina y si culmina. Yo espero vivir para ver. Son muchos años. ¿Pero lo duda a estas alturas? Yo dudo todo. Sí, porque hasta que no vea, yo no soy muy de fe. Siempre he dicho y he explicado en varias ocasiones que soy atea y no soy creyente, y eso pues no ayuda. Soy pragmática, muy pragmática, y soy descreída a estas alturas porque ya son unos cuantos años en la política y bueno, pues vemos cómo se falta una y otra vez a la palabra dada y sobre todo vemos cómo se incumple la ley, en este caso la LORAFNA. Es curioso ver el rechazo que genera el hecho de que a la Policía Foral se le devuelva una competencia que ya ejerció y que ya tuvo, y que no alzaron la voz estos señores ni otras señoras que están luego manifestándose ahí cuando se le arrebató una competencia que ya ejercía y que ya tenía. Luego, la de tráfico tiene doble INRI, quiero decir, para más INRI es retornar. Porque en otros casos, como una I+D, como unas becas, como otras competencias que no se han ejercido ni se han tenido en Navarra todavía y estamos a la espera y llevamos años reivindicando, bueno, sería de nuevas ex novo traer a Navarra la competencia e iniciar a dar el servicio desde aquí. Pero en el caso de tráfico ni siquiera es así, es que retorne lo que ya tuvo Policía Foral. ¿El hecho de defender Policía Foral implica necesariamente atacar o arremeter contra otras policías? Entiendo que no, pero es que se está equiparando en ese sentido. A mí me hace gracia también, a la par que observo y escucho, ver cómo se solivianta el Partido Socialista ante las mentiras. Escuchar a la portavoz del Gobierno decir el absurdo de una manifestación que de facto se construye y se sustenta en una falacia. Bueno,
nos hartamos la pasada legislatura de ver este tipo de cosas y veíamos entonces al Partido Socialista manifestándose detrás de aquella señora que se fustigaba con una chistorra. En unas convocatorias plagadas, es que no tengo para olvidar, no tengo para olvidar aquellas manifestaciones absurdas, plagadas de mentiras sobre las que fueron ustedes a reivindicar no sé qué cosas, entiendo hacer lo que consideraban entonces que les era políticamente más beneficioso. Pues es verdad, esta vez también la premisa es falsa y sobre una premisa falsa discutir pues no tiene sentido. Entonces, lo que es cierto es que en el 18 el propio Sánchez se comprometió con la entonces presidenta Barcos. Es cierto que el PNV tiene firmado ese traspaso y es cierto que H. Bildu lo ha vuelto a negociar. Lo que es también cierto es que todavía no ha llegado. Veremos. Qué feo también, que lo pone en la ley, en vez de cumplir la ley y utilizar como moneda de cambio. Pero es una cuestión, para negociar otros temas. ¿Es cuestión de fe o no es cuestión de fe para H. Bildu que lleguen estas competencias? Es cuestión de seriedad política. Y efectivamente pues veremos, ¿no? Habrá que poner el dedo en la llaga para comprobar si efectivamente pues está ahí. ¿Quién puede más y papá, mamá? No, pero lo cierto es que bueno, pues que nosotros desde nuestra capacidad de incidencia política, en la medida en que tenemos, pues tenemos representación en el Congreso de los Diputados y podemos llegar a acuerdos y negociar, pues entendemos que para Navarra es importante recuperar algo que se le hurtó en el 1961 en contra de la voluntad de Navarra. Así de claro, es que se le hurtó, es que en Navarra la competencia exclusiva la tenía la Policía Foral. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que en 1961 una orden ministerial franquista se la quitó. Entonces, en la Loranda se dispone que tenemos competencias de tráfico, competencia exclusiva. Entonces, o se está a favor de la competencia exclusiva o se está en contra. Pero no se pueden decir medias verdades. Es decir, una competencia exclusiva en materia de tráfico implica un despliegue de la Policía Foral y un repliegue de la Guardia Civil. No tiene por qué. Eso es así. Y déjeme de argumentarlo también desde el punto de vista económico. No verdades a medias. No, déjeme, sí tiene por qué. Porque esto es económicamente es que tiene también su incidencia. Porque transportes cómo funciona en Navarra? Mire, las competencias que nosotros asumimos las dejamos de pagar al Estado en el cupo. Es decir, una de las cuestiones más complicadas, y me lo contaba una de las personas que tuvo un protagonismo especial en la adquisición, en la recuperación de la competencia de tráfico en la Comunidad Autónoma Vasca. Me decía que hay que contabilizar hasta las motos, el precio de las motos, para ver qué gasto y que asume la Comunidad Foral de Navarra y qué gasto se le deja de pagar al Estado en el convenio económico y en la aportación al Estado. Por lo tanto, sería absolutamente absurdo querer que asumamos una competencia, es decir, que ejerzamos un servicio y además sigamos pagándoselo al Estado. Eso expliquen ustedes realmente qué es lo que están proponiendo, que Navarra siga pagando 2 veces un servicio de tráfico porque ustedes no quieren a ninguna costa que la Guardia Civil pueda desaparecer de nuestras carreteras porque nosotros tenemos la competencia exclusiva. O sea, ustedes están dispuestos a que sigamos pagando 2 veces el servicio de tráfico. Voy a poner 2 ejemplos concretos. Pero breve, por favor. Breve. Tenemos las competencias de transporte. Navarra tiene las competencias de transporte. La Guardia Civil realiza labores de control de transporte en nuestras carreteras. Lo hace. Y la multa, cuando hace una multa por un incumplimiento, se lo propone al Gobierno de Navarra y el Gobierno de Navarra decide, sanciona y cobra, si procede. Tranquilamente, no pasa nada. Porque no puede ocurrir lo mismo con tráfico. ¿Qué ocurrirá con medio ambiente? ¿Qué ocurrirá con el SEPRONA de la Guardia Civil? ¿También lo tendremos que retirar y dejar solamente a la Policía Foral? Porque va a ser el siguiente paso. Porque no nos podemos engañar. No se está pensando en el servicio al ciudadano. En lo que se está pensando es en un planteamiento ideológico que todos conocemos de dónde viene y a quién corresponde. Y cualquier otra cosa es adornar una realidad, intentar plantearla de otra manera. Eso no es cierto. A costa de muchos disgustos, la pasada legislatura también, que terminó con una pasarela. Que se aprobó. Es lo que quería trasladar claro, es que parece que de repente ha desaparecido la pasarela y lo que ha desaparecido es el fundamento de aquellos que la defendían entonces y la proponían. ¿Para qué una pasarela si quieren mantener a todos en las carreteras? Que nos vamos a tener que salir los demás al final para que quepan todos allá. Entonces, hay una pasarela. Lo que habrá que ver es cuánto interés hay en utilizarla. Por parte y las condiciones de la Guardia Civil, se dé ese tránsito o no de Guardia Civil interesada en transitar esa pasarela y pasar al otro lado. Por supuesto que estamos hablando de ese tema. Absolutamente secundario. No, de secundario nada. Es la solución que se trazó con todas las dificultades que conllevó y están los debates todavía vivos y algunos de ellos abiertos sin cerrar o cerrados en falso, que es peor.
Y esa pasarela está precisamente para que esa Guardia Civil, de esa función concreta, esa parte concreta de la Guardia Civil, si quiere permanecer prestando ese servicio como expertos prestadores de ese servicio que son, tienen la posibilidad de utilizarla. De un problema concreto de los agentes, que no estás hablando de las instituciones. Si no hubiera tenido como finalidad que la Policía Foral prestase el servicio en exclusiva, porque si no, no hubiera hecho falta la pasarela. Pero más allá... En contra de nuestra posición, porque insisto, todos los nuevos puestos de trabajo de Policía Foral que se van a generar, se les va a impedir a la ciudadanía navarra que puedan acceder a ellos y a presentarse. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, que está y subyace en su propuesta de pasarela. En la Policía Foral también hay posibilidad de que vayan policías locales de forma interna, o sea, no nos pongamos tampoco tan así. No. A mí, de todas formas, lo que me gustaría decir es que yo entiendo la postura del PP, nunca ha sido favorable a la transferencia de tráfico, pero es que me parece que poco favor está haciendo la actividad que realiza dentro de la comunidad foral de Navarra, porque es que está diciendo que se va a impedir el mejor servicio a la ciudadanía. Está considerando, realmente está denigrando a la Policía Foral. Los está considerando policías de segunda y que no tienen la capacidad suficiente para prestar la mejor atención a la ciudadanía. Sí, no es ofensivo. No es ofensivo. Lo ofensivo es lo que está diciendo. Hombre, después de haberme interrumpido todo el rato, tienes la palabra todo el rato. Sí, pero es que se nos acaba el tiempo, porque es que no tenemos, pero por acortar un poco. Que no deja hablar a nadie. El lunes yo propuse varias enmiendas para dotar a la Policía Foral y en concreto especialmente a tráfico de las herramientas y los medios adecuados para cumplir con su labor y prestar un buen servicio a los ciudadanos, y ustedes votaron en contra. Ustedes no, ustedes es pura hipocresía, les da igual el servicio. Tenemos 4 minutos para terminar el debate. Lo vamos a hacer Permítame antes de terminar, por hacer un breve resumen, un poco una conclusión a este asunto que nos ha traído hoy, señor Ramiro. La competencia exclusiva en materia de tráfico fue hurtada a Navarra en contra de su voluntad, ahora se trata de recuperarla y vemos cómo todavía hay quien quiere seguir hurtándosela. Insisto, la recuperación implica un despliegue de la Policía Foral y un repliegue de la Guardia Civil. Señora Solana. Urge ver si realmente Sánchez, como representante principal, como presidente que es del gobierno del Estado español, está de veras convencido de que tiene que hacer lo que tiene que hacer por convicción, como digo, por respetar la palabra dada, o está haciendo las cuestiones por otros intereses. Entonces, que no vuelva a jugar con esta cuestión. Ya está, ha pasado por todos, no importa, que cumpla la palabra dada. Parece, hoy en el mismo día hemos escuchado que será el 31 de marzo y otra vez más hemos vuelto a escuchar por una fuente también socialista que antes de final de año. Y todo hace prever que nadie sabe cuándo va a ser. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que se ha vuelto a repetir hoy, que quedan muchos flecos importantes sueltos. Que se cumpla. Que se cumpla la ley. Se estará hilando fino, entendemos, señor Jurío. Que se cumpla la ley. Eso es, competencias, sí, competencias históricas también, pero no competencias a cualquier precio. Si se está tardando es porque se está haciendo para que no perjudique los intereses económicos de Navarra y que luego partidos como el PNV o Geroa Bai vendrían a protestar si se hiciera prisa y corriendo y en malas condiciones para Navarra. Sí, que se haga bien. Confíe, condición sine qua non, además. Que se haga bien, y en eso que se haga. Y en eso coincidimos. Y para que ustedes estén contentos y vean que se ha hecho bien, se está trabajando. La palabra dada, que sería todo un detalle, pero bueno, María, no te pongas, que ya sabes que te pones por todo. Entonces lo estamos haciendo y lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien. Y después desde 1960, por fin el Partido Socialista, en unión y en un partido, en un gobierno compartido con el PNV y Geroa Bai, vamos a conseguir que se produzcan las transferencias de tráfico en las mejores condiciones para Navarra. Las competencias propias de Navarra y las que pueda tener, de acuerdo con la LORAFNA, de acuerdo con la Constitución, deben servir para mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos, no para satisfacer las ansias ideológicas de determinados partidos políticos que no están pensando en el servicio que se debe prestar a los ciudadanos, sino en su propia estrategia a largo plazo de ansia y de afán independentista respecto a España. Es así de claro. Cualquier otra cosa es adornar y pura hipocresía.
La verdad es que ha sido un debate de lo más animado. No sé con cuál de las dos semifinales antes del Mundial, por buscar este paralelismo, quedarme, pero ha sido un verdadero placer escucharles, de verdad, ¿eh? Gracias, un placer. Gracias. Nos vemos ya la próxima semana con todo el asunto que seguramente sea de su interés. Pasen una feliz semana.